les bendiga, les saludo a todos en el amor del Señor, un día más para traerles noticias acerca de la guerra en Israel y cómo se van involucrando otras naciones. Pero quisiera, por favor, que pongan mucha atención, porque en esta ocasión traemos también análisis bíblico del capítulo 13 de Apocalipsis, especialmente en el versículo 3, que luego leeremos. Es muy importante porque estamos ante la antesala de la aparición del anticristo. Claro que sabemos que antes de que aparezca el anticristo, la iglesia del Señor tiene que ser arrebatada. Pero ahora mismo ya estamos viendo con una claridad extrema que el Señor viene pronto y que una de las señales de la venida de Cristo es la inminente aparición del anticristo. Es cierto que quedan por cumplirse algunas profecías, pero como son las tribus de Israel, la aparición, han aparecido, ya hemos dicho en muchas ocasiones que son los gitanos, pero que Dios tiene el poder de cambiar de un día para otro, es decir, Dios puede hacer cumplir la profecía rápidamente. Así que estamos ante la antesala de la aparición del anticristo, pero vamos a verlo con detalle. Necesitamos que no te vayas, por favor que esperes y veas este vídeo al completo porque es necesario. Y dicho esto, primero vamos con las noticias sobre la guerra en Israel. Bueno, y una de las noticias es que Israel ha atacado a Siria. Bueno, es que anteriormente Siria ha atacado a Israel ya en varias ocasiones. En uno de estos ataques, entonces, Israel ha tirado los lugares de donde disparan y han matado a 8 soldados de Siria. Según las noticias que ha denunciado, ha habido 8 soldados sirios que han matado en los bombardeos que Israel ha estado realizando sobre Siria. Esto es un involucramiento, lo que ya la Biblia habla de las naciones de alrededor de Israel. Hezbollah quiere entrar también, pero Estados Unidos tiene portaaviones y lo que está diciendo es, si Hezbollah entra en la guerra, Estados Unidos va a atacar. Entonces, bueno, hay alguna escaramuza, pero se está deteniendo por esta parte esos ataques. No dudamos que al final Hezbollah atacará, pero que ya hemos dicho lo que la Biblia dice acerca de cómo Dios salvará a Israel. Todos los enemigos serán vencidos, aunque eso no evita, como ya hemos dicho muchas veces, el sufrimiento de la gente y de la población. Otra noticia importante que estamos viendo, que Israel definitivamente no está entrando en Gaza. ¿Cuál es el motivo? Bueno, yo dije en días anteriores que yo creía de forma personal que uno de los motivos era debido a que Israel quería saber dónde estaban los rehenes. Y hoy lo vemos en las noticias que Israel está retrasando esa entrada en Gaza porque antes quiere saber sobre los rehenes y posiblemente también es posible que haya trato, intercambio para ver si puede haber esa liberación que Israel desea de los rehenes. Ojalá sea posible rápidamente, ¿verdad? Es muy importante que esto suceda. De nuevo repito, tenemos que seguir orando por esta situación, ¿verdad? Para que Dios ponga paz, extienda su mano. Que ciertamente puede haber un lapso de paz, pero que vamos a estar viendo, atención a esto que les digo, guerras continuadas, porque la Biblia nos habla acerca de ello.
de guerras continuadas con las naciones de alrededor de Israel, pero Dios va a defender a Israel. Israel va a habitar seguro a pesar de toda esta circunstancia de guerra. Otra cosa muy importante, pongan atención, Israel advierte a Europa del peligro que hay en cuanto a posibles ataques que ya ha habido en varias naciones, pero que están avisando que se pueden incrementar. Yo lo que creo es que Israel tiene información y seguro que ya habrá informado de esto a diferentes naciones. Es un peligro, lo sabemos, porque grupos terroristas habitan y por diferentes partes de Europa, están medio localizados, pero son lobos solitarios que se llaman, pero que atacan y matan a un montón de gente. Así que que Dios nos libre a todos en su misericordia y en su amor de todo este peligro. Bueno, dicho esto, les ruego ahora por favor que pongan muchísima atención, porque estamos ante la antesala del anticristo. Bien, para esto antes vamos a analizar la Agenda 2030, que yo creo que ya tienen preparado al anticristo, pero que de momento no se puede manifestar porque la Iglesia de Cristo está aquí. Pero seguro que ya estará en alguna parte. Bien, la Agenda 2030, entre una de sus prioridades, una de las bases que tiene, aparte de todo lo que hablan de la economía y todo lo demás, pero una de las bases es la paz y la seguridad. Cuando tú vas a la página oficial de la Agenda 2030, nos damos cuenta que ahí tiene esa mención. Así que una de las bases principales de la Agenda 2030 es la paz. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si el anticristo tiene que mostrar que es una buena persona, que es sabio, que es inteligente, no va a poder gobernar si no tiene control, si no sana esa herida que vamos a estar viendo, que no es otra que la guerra. La guerra que se ha desencadenado en este momento, la guerra también de Ucrania, la de Israel, por supuesto, ya lo hemos dicho, y posiblemente, y otras más que hay, y alguna más que surja. Entonces, claro, si realmente el falso Mesías viene a traer paz a la tierra, ¿cómo va a poder convencer a la gente de que él es, y especialmente a Israel, si no trae esa paz? Entonces, vamos a ver qué es lo que dice en Apocalipsis en el capítulo 13, y especialmente vamos a estar leyendo versículo 3. Bien, ahí tenemos el texto, vamos a leer la parte de abajo, que es la versión del 60. La otra es otra versión también buena, pero no la del 60, la de abajo sí, donde pone las dos bestias. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Bien, pongan atención, porque en realidad esas 10 cabezas, ¿verdad?, y 10 diademas pueden significar países, como en alguna otra parte también lo dice, pero hay otros comentaristas que también dicen que significa las bases, cada cabeza
que ahí se ejemplifica en el capítulo 3 de versículo 3, lo que algunos dicen es que son las bases del anticristo, ¿verdad? Que tiene. Y una de esas bases, ¿verdad?, es la paz. Y lo que está diciendo en el original en cuanto a esa herida mortal, atención, que en realidad se puede traducir como guerra. Vamos al original para que ustedes entiendan lo que les quiero decir. Entonces vamos a ir a interpretar el versículo 3, que dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Bien, queremos decir que cuando dice una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, en el original, y ahí tenemos en la parte de arriba, lo que dice es lo siguiente: definición en cuanto a esta palabra que está diciendo de herida mortal. Dice: inmolado, mató, muertos, para matar, masacre. Es decir, no está hablando solamente de muertos, lo traducen como que es una herida mortal. Pero luego después, cuando vamos también en la parte de abajo ahora, en la concordancia Strong, dice matar, masacrar, mutilar, violentamente, herir, inmolar, matar. Lo cual, a mi juicio, se podría traducir como guerra. Porque no está hablando solamente de muerte, está hablando de masacrar. Y además es en plural. Para que ustedes puedan entender mejor lo que el texto puede llegar a decir, aunque lo han traducido de esta manera, según lo que ellos entienden en el contexto, pero se podría traducir de la siguiente manera: vi una de sus cabezas como herida por la guerra, pero su herida mortal de la guerra fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Entonces, ahí observamos que esto tiene más sentido que esa herida mortal que habla el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 3, se refiere a la herida de la guerra, una herida mortal porque el odio pues no puede controlar la guerra, los rencores, la venganza, etc. Pero entonces aparece este anticristo donde convence a Israel, hay una aparente sanidad de esta guerra, se para, ¿verdad? Y entonces toda la tierra se maravilla porque ha conseguido esta sanidad en cuanto a la guerra. E Israel queda convencida de que este es el Mesías. Luego lo que sucede es que al cabo de 3 años y medio de su reinado, él mismo es el que levanta la guerra contra Israel. Así que no era tan manso ni tan bueno como en un principio aparecía. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero quiero decirles que el motivo por el cual les estoy explicando esto es debido a que considero que estamos ante la antesala de la aparición del anticristo, que no lo veremos, podemos intuir quién es, porque el Señor antes va a arrebatar a la iglesia. Pero nos está advirtiendo, oye, ya la guerra está ahí, eso no se va a sanar, y luego en apariencia va a sanar el anticristo y todos van a ir detrás de él. Posteriormente el mismo anticristo es el que va a reunir a todas las naciones para ir contra Israel y van a ser derrotados conforme lo dice la palabra del Señor. Por cierto, que antes de la aparición de ese anticristo tiene que suceder también la guerra de Gog y Magog, que creo que ahora es el inicio de esa guerra donde Dios también va a estar dando la victoria. Así que quería comentarles todo esto. Hay que analizar, tenemos que estar atentos a la Biblia, a la palabra del Señor, porque estamos en el tiempo de su venida. Espero haberle podido ayudar. Dios os bendiga. Volveremos con más noticias en cuanto se produzcan.